y también, desde luego, a los queridos estudiantes que están casi todos ya en la reunión. Faltan todavía algunos, pero veo que ya se han sumado la mayoría. Hoy día nos toca un tema muy importante, que es medicamentos. Nos dan varias oportunidades medicamentos. Primero nos permite repasar todo lo que hemos hecho anteriormente, desde pasos iniciales hasta lo que es la última parte, ya administración de medicamentos, que es lo último en reanimación neonatal. Pero también nos permite abordar al paciente excepcional, por supuesto, que es el 1 por 1000, más o menos 1 a 3 por 1000 de todos los recién nacidos que van a necesitar esta terapia, ¿no? Los medicamentos para su recuperación. Calculábamos entre los estudiantes que aproximadamente de 5.000 a 6.000 partos año que tiene el hospital ginecobstétrico, teóricamente va a tener en promedio entre 6 a 18 niños recién nacidos que requieren medicación. Tal vez un poco más, porque se supone que es un hospital de referencia, y ahí llegan todos los prematuros, niños que están embarazos de alto riesgo, y por lo tanto la incidencia probablemente sea mayor. Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta esta lección, puesto que todos van a hacer su internado y todos en algún momento van a necesitar ser parte de ese equipo de reanimación neonatal y poder ayudar eficientemente al niño. En el programa de hoy tenemos la secuencia habitual. Primero va a presentar la doctora Rodríguez una presentación en PowerPoint animada sobre el tema. Posteriormente, en la segunda parte, está a cargo la doctora Pallares. Luego veremos el video animado donde todos los docentes de pediatría hemos participado. Y por último, entraremos a la ronda de preguntas. Entonces, Marcelo, por favor, podemos empezar con la presentación de la doctora Rodríguez. Gracias. Claro que sí, doctor. Gracias a usted. Muy buenas tardes, alumnos y docentes. Vamos a continuar nuestro curso taller de reanimación neonatal. Hoy nos toca hablar la lección número 7, que hace referencia al uso de medicamentos. Los medicamentos más importantes dentro de la reanimación neonatal tenemos en primer lugar a la adrenalina, en segundo lugar a los expansores de volumen, pero para la administración de estos medicamentos tendremos que aprender una vía de administración que va a ser central, es decir, aprender la cateterización del cordón umbilical en la vena umbilical. Entonces vamos a realizar la onfaloclisis. También considerar, si estamos realizando administración de estos medicamentos, los efectos de eficacia que deben tener estos y realizar las correcciones que si no está dando resultado. Excepcionalmente podremos también para la administración de medicamentos podremos utilizar o insertar una aguja intraósea en el recién nacido. Y finalmente, ustedes en este capítulo estamos terminando de elaborar o de conocer y de aplicar nuestro algoritmo del programa de reanimación neonatal. ¿Qué hemos aprendido hasta este momento? Que es el capítulo 7 de administración de medicamentos. Primero, hemos aprendido a realizar una atención de rutina. Cuando este fracasa, hacemos pasos iniciales, pasamos a evaluar, entonces habrá la necesidad de hacer ventilación a presión positiva, y si esto no da resultado, tomamos pasos correctivos, y si también en este momento no ha dado resultado los pasos correctivos, entonces realizaremos la intubación endotraqueal, que va a estar también combinada después de una evaluación, si así el caso nos indica, masaje cardíaco o compresiones torácicas. Entonces, todo este algoritmo del programa de reanimación neonatal hemos casi finalizado con este tema de hoy día, que va a ser
terminar de evaluar y que el recién nacido tiene una frecuencia cardíaca menor a 60 latidos por minuto después de un fracaso de las compresiones torácicas combinadas con la intubación endotraqueal. Entonces, este recién nacido que tiene una frecuencia cardíaca menos de 60 latidos por minuto nos dice que la acción siguiente será el de administrar la adrenalina. ¿Y qué es la adrenalina? La adrenalina es una hormona que está producida por las glándulas suprarrenales y que en forma sintética se va a convertir en un fármaco, la adrenalina o la epinefrina. Y la adrenalina en reanimación neonatal tiene la acción de aumentar la frecuencia cardíaca, tiene la acción de aumentar la fuerza contráctil de la musculatura miocárdica y a su vez tiene también la función de aumentar producir una vasoconstricción esplácnica y musculocutánea para a su vez aumentar la presión sistólica y la presión diastólica. Entonces, por todas esas acciones que tiene la adrenalina o epinefrina, nosotros utilizamos en reanimación neonatal. Pero cuando en la reanimación neonatal vamos a indicar específicamente la adrenalina, vamos a indicar la adrenalina cuando al menos hayamos realizado 30 segundos de ventilación a presión positiva, es decir, debemos ya haber realizado ventilación a presión positiva durante unos 30 segundos. También debemos utilizar adrenalina cuando hayamos hecho 60 segundos de compresiones torácicas coordinadas con ventilación a presión positiva, pero con oxígeno al 100%. Además, tendríamos que haber ya proporcionado ventilación a presión positiva unos 30 segundos mediante la intubación endotraqueal o la administración de una máscara laríngea. Pero para la administración de la adrenalina en reanimación neonatal tenemos que primero prepararla. La concentración. La concentración que se administra en reanimación debe ser en una dilución de 1 en 10.000. ¿Cómo logramos esta dilución de 1 en 10.000? Colocando en una jeringa 10 ml de agua destilada más una ampolla de 1 ml con 1 miligramo de adrenalina. Y a eso se denomina dilución de 1 en 10.000. La dosis de administración de la adrenalina varía dependiendo de la vía. Por vía endovenosa vamos a administrar de esta dilución de 1 en 10.000 de 0,1 a 0,3 ml por kilo de peso. Y por vía endotraqueal vamos a administrar de 0,5 a 1 ml por cada kilo de peso. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es producir una dilución. Vamos a mezclar 10 ml de agua de agua destilada con una ampollita de adrenalina que tiene 1 miligramo con 1 ml, y todo eso debe estar cargada en una jeringa de 10 ml, y esta jeringa debe estar registrada con el nombre de adrenalina para vía endovenosa. Luego de haber preparado en qué diluciones vamos a administrar, tenemos que tener los insumos necesarios para su administración. Cuando vamos a administrar por vía endovenosa específicamente, tendremos que tener una jeringa de insulina, es decir, esta debe estar calibrada en milímetros hasta 1 centímetro cúbico. Y para la vía endotraqueal tenemos que tener una jeringa de 3 a 5 ml. Cuando nosotros estamos administrando por la vía endovenosa, después de administrar la adrenalina, tendremos que hacer un lavado
enseguida, tras la administración de la adrenalina, tendremos que hacer un lavado. Inyectamos por esa misma vía central, después de administrar la adrenalina, 0,5 a 1 ml de solución salina normal. De estas dos vías de administración, vía endovenosa o vía endotraqueal, la vía endovenosa de preferencia va a ser por una vía central, que va a ser la onfaloclisis, que posteriormente vamos a aprender cómo debemos administrar. La vía endovenosa es la más preferida porque es más rápida. Mientras nosotros estamos canalizando la vía umbilical, podemos hacer uso de la vía endotraqueal. Es más rápida, pero los estudios que avalan el uso de la vía endotraqueal nos dicen que su absorción es un poco lenta y que a veces no es confiable. Por lo tanto, hasta que canalicemos la vía umbilical, podemos utilizar la vía endotraqueal. Pero cuando estamos administrando la vía endotraqueal, posterior a la administración de la adrenalina, nosotros tenemos que hacer ventilación a presión positiva para distribuir el medicamento, la adrenalina, por todo el pulmón. Entonces, tener esas consideraciones cuando vamos a administrar. Ya preparada nuestra adrenalina en una jeringa de 10 ml, en una dilución de 1 en 10.000, tenemos que colocar a un conector para que a través de este conector nosotros vayamos extrayendo. Este conector, también llamada llave de paso, nos permite obtener de esta jeringa donde hemos preparado, que está a una dilución de 1 en 10.000, obtener para la vía central mediante una jeringa de 1 ml o con una jeringa de 3 a 5 ml para la vía endotraqueal. Si nosotros hemos administrado adrenalina, ¿qué resultados tenemos que tener después de su administración? ¿O qué tendríamos que esperar? Tras haber administrado adrenalina, nosotros tenemos que evaluar la frecuencia cardíaca al minuto. Tenemos que evaluar la frecuencia cardíaca al minuto. Por supuesto que cuando nosotros estamos administrando adrenalina por vía onfaloclisis, por vía central, tenemos que seguir continuando con las compresiones torácicas más ventilación a presión positiva con oxígeno al 100% durante 1 minuto. Y al cabo del minuto debería haber aumentado la frecuencia cardíaca. Debería haber aumentado a más de 60 latidos por minuto. Si vemos que no está aumentando, tenemos la posibilidad de aumentar las dosis o repetir cada 3 o cada 5 minutos. Entonces, esa es la respuesta que nos tiene que dar tras la administración de la adrenalina, pero esta respuesta la vamos a obtener al minuto. Pero que cuando vamos administrando tenemos que realizar las compresiones torácicas combinadas con ventilación a presión positiva con oxígeno al 100%. Sí, tenemos también opciones de dar cada 3 o cada 5 minutos. Si no hay una respuesta satisfactoria, tenemos que considerar la posibilidad de que el paciente esté en hipovolemia o tenga una enfermedad que se denomina neumotórax a tensión. Si hemos fracasado con el uso de adrenalina, entonces tenemos que tener otras opciones y tenemos que pensar que hay otro tipo de problemas que están surgiendo, de ahí que no tenemos los resultados de una buena administración. No es buena, sino que no ha dado resultado el uso de la adrenalina. Entonces, pensar en otro tipo de problemas que van a ser, por ejemplo, administrar expansores de volumen. ¿Cuándo vamos a utilizar expansores de volumen? Cuando nuestra adrenalina no ha dado resultado, porque hay otros problemas más en ese momento de recepción del recién nacido que pueden ser inherentes a la madre
a la gestante o que pueden ser inherentes al feto. En la madre, ¿qué problemas pueden haber? Puede haber una hemorragia materno-fetal, un sangrado vaginal abundante, un sangrado de basa previa, un desprendimiento de placenta, los factores más importantes que pueden presentarse en el momento de la reanimación, que esté generando pérdida sanguínea en el lado materno, o también factores fetales que haya pérdida sanguínea. ¿Cuáles pueden ser? Traumatismos fetales en el feto, traumatismos fetales, cordón prolapsado, circular de cordón que esté irreductible o pérdida sanguínea por el cordón umbilical por algunas causas. Entonces vamos a utilizar expansores de volumen. ¿Y qué son los expansores de volumen? Son aquellos medicamentos que tenemos que utilizar cuando nuestra reanimación ha fracasado y que en el paciente, en el recién nacido, puede haber signos de choque o signos de pérdida sanguínea en forma aguda. Entonces vamos a utilizar estos expansores de volumen. Al examen físico, así que lo hacemos muy rápidamente en el recién nacido, este va a estar pálido, va a tener un retraso del llenado capilar y tiene unos pulsos periféricos poco perceptibles o unos pulsos periféricos débiles. ¿Qué expansores de volumen son los más indicados en una reanimación neonatal? Podemos utilizar una solución salina normal al 0,9%, lo que comúnmente denominamos solución fisiológica al 0,9%, y en segundo lugar tenemos a los glóbulos rojos o también denominado paquete globular. Ambos, la solución salina o solución fisiológica es un cristaloide que nos va a permitir utilizar en el periodo de reanimación neonatal. Específicamente el paquete globular o los glóbulos rojos vamos a utilizar cuando veamos signos de anemia grave fetal en el momento de la reanimación neonatal. Cualquiera de estos que utilicemos en la reanimación vamos a utilizar a una dosis de 10 ml por kilo peso. Quiere decir, si ese recién nacido está pesando 3 kilos, 3 por 10 administraremos 30 ml. Por vía endovenosa, por vía onfaloclisis, tendríamos que haber cateterizado el cordón umbilical, es decir, la vena umbilical, y esa vía es la vía preferida de administración de los expansores de volumen. Debemos cargar la solución fisiológica o la solución salina normal en una jeringa de 30 o de 50 ml. La literatura dice que debemos pasar lo más rápidamente posible, dependiendo de las circunstancias del momento de reanimación en el recién nacido. Porque en general vamos a pasar de 5 a 10 minutos la solución expansora de volumen que está necesitando este recién nacido. ¿Qué vamos a hacer si el bebé no responde ni a la adrenalina ni a los expansores de volumen? Nosotros hemos administrado adrenalina y no hemos obtenido el resultado, que es aumentar la frecuencia cardíaca. Eso ha ameritado que nos pongamos a pensar de administrar expansores de volumen, porque el recién nacido está pálido, ha sufrido probablemente la pérdida sanguínea en forma aguda y vemos que no hay resultado tras la administración de estos medicamentos. Pues seguiremos administrando compresiones torácicas más ventilación. Debemos volver a evaluar la calidad de nuestra ventilación y de nuestras compresiones. Entonces, si vemos que no tenemos un resultado, entonces tenemos que investigar o evaluar o hacer un retroceso de cómo estamos haciendo nuestras reacciones, de cómo es las compresiones torácicas combinadas con la ventilación a presión positiva con oxígeno al 100%. Luego, si hay necesidad,
tendremos nomás que volver a administrar adrenalina en ese recién nacido. Como estamos viendo, el uso de medicamentos puede llevarnos a un final feliz, como puede llevarnos a un final muy ingrato. Después de haber administrado adrenalina, pero no hemos detectado la frecuencia cardíaca en el bebé, porque ya estamos casi en el minuto de vida, y al minuto de vida nosotros debemos evaluar la calidad de recepción del recién nacido a través del Apgar, que es tomar la frecuencia cardíaca, el color, la respuesta refleja, el tono muscular y la respiración. Vemos que este ha salido cero. Entonces, ¿qué conducta debemos tomar hacia este momento? Según los estudios o según cada paciente, a estas alturas hemos realizado todos los pasos y acciones durante el algoritmo del programa de reanimación neonatal. Probablemente la conducta sea suspender. Los esfuerzos de reanimación han sido todos, se han extremado todos, pero entonces nosotros tenemos que preguntarnos, ¿suspendemos o continuamos? Y la respuesta va a ser individualizada. ¿Por qué? Porque va a depender de los factores que han producido hasta este momento y que no ha dado resultado la frecuencia que no ha logrado subir en el recién nacido, a pesar de todas las acciones y la administración de medicamentos que haya tenido que utilizarse en el momento de la reanimación. Entonces, todo esto depende de los factores que incidan en el inicio de la reanimación. Entonces, el niño tenemos que preguntarnos si nosotros hemos realizado una buena reanimación, si con el uso de todas nuestras acciones hasta este momento hemos logrado que el tórax se mueva, hemos logrado que haya sonidos respiratorios hasta este momento, que los dispositivos de ventilación que hemos utilizado hasta este momento hayan sido los oportunos en el momento preciso, que probablemente la vía, la tráquea o la cavidad bucal o la cavidad nasal ha estado con presencia de secreciones, que en este momento de finalización de nuestro algoritmo hemos utilizado oxígeno al 100%, que las compresiones que han acompañado tras el uso de la medicación han sido lo suficiente, es decir, la compresión en profundidad ha sido de un tercio en profundidad en el sentido anteroposterior del tórax, o que finalmente hay otro tipo de patologías que requieren otro tipo de tratamiento, como por ejemplo un neumotórax. Entonces, ante estos problemas que nosotros tenemos, entonces, como dice acá, suspender o continuar la reanimación debe ser individualizado de acuerdo a cada paciente. ¿Cómo establecer un acceso intravascular rápido durante la reanimación? Estamos en la emergencia, no necesitamos un acceso rápido, un acceso intravenoso. Entonces, lo primero que vamos a utilizar como vía es la vena umbilical. Para esta razón, para esta situación, un tercer ayudante se va a colocar a la parte lateral del recién nacido y se va a preparar. Anteriormente ya tenía que tener preparado el ayudante. ¿Qué es lo que tenía que tener preparado? Se ha lavado las manos, se ha calzado los guantes y su área ya tenía todo con lo que estaba con una técnica estéril,
y había preparado su catéter umbilical. El catéter umbilical, si el niño pesa aproximadamente menos a 3 kilos, va a prepararse, tenía preparado un catéter umbilical 3.5 French, y si el niño es mayor a 3 kilos va a usar un catéter umbilical 5 French. Previamente este catéter va a estar en uno de los extremos con una llave de 3 vías, pero purgada. ¿Qué significa purgar? En una jeringa vamos a colocar 3 a 10 ml de solución fisiológica y vamos a llenar todo el trayecto del catéter umbilical. De esta manera, ¿sí? Una vez que esté lleno, vamos a cerrar la llave de 3 vías por dos situaciones. Uno, para evitar que haya pérdida de líquido, y otro para evitar que haya entrada de aire, ¿no? Entonces tiene que estar cerrado en primera instancia. Pinzas, un antiséptico, en este caso yodo povidonado, ¿sí? Tendríamos que tener ya las cintitas, ¿no? Como ven en las diapositivas, para poder trabajar, y un estilete o bisturí, ¿no? Entonces son los materiales que ya deberíamos tenido en nuestra mesa preparado con anterioridad. Bien, una vez que nosotros nos piden que tenemos que canalizar la vena umbilical, vamos a, como en la diapositiva, vamos a marcar una parte de la piel del abdomen, ¿no? Con un antiséptico, ¿sí? Y vamos a colocar los campitos estériles como en la segunda parte que están visualizando, y a nivel de la piel, ¿no? Del puñoncito de la piel, vamos a colocar una cinta, ¿no? Que nos va a ayudar que cuando cortemos, hagamos el corte, no tengamos pérdida de sangre, ¿no? Entonces tenemos la cintita, va a estar colocada medio centímetro por debajo de la piel, pero sin ajustar mucho, lo justo para no tener pérdida de sangre, pero no muy ajustado para evitar una necrosis de piel. Una vez que tenemos fijado 1 centímetro o 2 centímetros por encima del nivel de la piel, vamos a hacer nuestro corte, como vemos en la siguiente diapositiva. Realizamos a ese nivel nuestro corte con nuestro bisturí, ¿no? Que tiene que ser en forma lineal, ¿no? Entonces cortamos y visualizar nosotros, ¿no? A la vena umbilical. Entonces nuestro catéter va a ir, ¿no? Va a ir al... ¿Cómo vamos a reconocer la vena umbilical? Se va a ver como una estructura grande de paredes finas, por lo general cerca de la posición, si estuviéramos enfrente en hora 12, ¿no? Y vamos a encontrar también dos arterias que son más pequeñitas, tienen paredes más gruesas y están muy juntitas, y en la posición estaría en hora 4 o en hora 5, ¿no? Entonces de esa manera vamos a encontrar una que está solita en hora 12, que va a ser nuestra vena, ¿no? Como en nuestra diapositiva. Entonces introducimos ahí nuestro catéter, ¿no? Vamos a introducir el catéter 2 a 4 centímetros, ¿no? O hasta que hasta que fluya sangre, ¿no? Una vez que abrimos la llave de 3 vías, entonces, y aspiramos con la jeringa suavemente, vamos a obtener sangre. Entonces lo dejamos ahí. Entonces ya estamos listos para que se pueda introducir nuestra adrenalina, ¿no? Entonces, recuerden siempre que cuando se va a pasar la adrenalina, tenemos que empujar, por así decir, lavar, porque puede estar, como es poca cantidad de la adrenalina, se nos quede en el catéter umbilical. Entonces, con la solución fisiológica podemos empujar el medicamento para que ingrese adecuadamente por el catéter umbilical, ¿no? El medicamento, la adrenalina o el expansor de volumen, ¿sí? Y dependiendo de nuestro paciente ya tiene que ser trasladado. Entonces se puede hacer dos cosas: retirar el catéter o sujetarlo para tener un acceso temporal, ¿no? Hasta que se traslade al bebé a terapia intensiva, y seguramente en ese lugar ya van a poner la misma vía o otra vía central para su estabilización del bebé, ¿no? Entonces, y para
¿Con qué lo podemos fijar? Con una cinta adhesiva transparente, porque es momentáneamente, y se puede también suturar el catéter a la piel, al muñoncito del cordón, temporalmente, ¿no? Para que no se nos, el traslado no salga y no provoquemos un tipo de hemorragia, ¿no? A ese nivel. Administrado el gráfico A y en el gráfico B, donde nos muestran hasta dónde es la forma correcta de administrar el catéter umbilical, que es 2 a 4 centímetros o hasta que le fluya sangre, ¿no? Y ahí tenemos otra que es incorrecta, que se ha introducido bastante por el nerviosismo, por la rapidez seguramente, y el catéter se nos ha ido en forma intrahepática, ¿no? Entonces ha sido una forma incorrecta. Otra alternativa de acceso vascular tenemos a lo que sería con la aguja intraósea, ¿no? Que se va a usar en esta situación, que nos sirve, son agujas intraóseas que se pueden introducir directamente o utilizando un dispositivo, ¿no? Entonces lo que se quiere con esto es también buscar, ¿no? El acceso intravenoso rápidamente, que llegue con esta aguja intraósea, que llegue hasta la médula, y obviamente nos va a servir para administrar medicamentos y líquidos, y rápidamente van a llegar a la circulación, va a tener el mismo efecto hemodinámico como si fuera la administración intravenosa, ¿no? Entonces, hay de varios tipos, como les mencionaba. Hay unos que solamente se utiliza haciendo un giro para penetrar a la piel y al hueso. Hay otras agujas que necesitan un dispositivo de inserción a batería para realizar su fin, ¿no? Y cada uno de estos también va a tener su estilete que se va a usar durante la inserción, ¿no? Y debe quitarse también una vez que se termina la infusión. Para esto también tiene sus procedimientos. En primer lugar, vamos a identificar el lugar de la inserción, ¿no? En caso de los bebés a términos, el lugar preferido es la superficie plana de la pierna inferior, aproximadamente 2 centímetros por debajo, a 1 o 2 centímetros de la medial de la tuberosidad de la tibia, que sería debajo de la rótula, ¿no? Una vez que tengamos el lugar, tenemos que limpiar el lugar de la inserción con una solución antiséptica, como estamos viendo en la diapositiva, ¿sí? Y después tenemos que sostener, ya sea en forma perpendicular a la piel, y hacer avanzar la aguja a través de la piel hasta la superficie del hueso, hasta el periósteo. Una vez que entre ahí, seguramente nosotros vamos a escuchar como un cric, como un ruido fuerte, ¿no? Cuando hemos llegado al lugar del hueso, ¿no? Entonces, una presión. Para esto se necesita un poquito de presión para que pueda avanzar la aguja, ¿no? Entonces, tenemos de esa manera, entra ahí y vamos a conectar, como tenemos en alguna figura, se desenrosca la agujita y se conecta directamente el medicamento o la solución expansora que necesitamos, ¿no? Entonces vamos a conectar con que se abre esa llavecita que ya nosotros teníamos preparado. Con el conector conectamos y introducimos el medicamento, ¿no? Entonces lo que sí hay que controlar en el lugar de la inserción, que no se inflame o que no haya extravasación de líquidos, ¿no? Entonces, de esa manera tenemos otra alternativa, pero debemos recordar que de preferencia para nosotros es siempre la canalización de la vena umbilical en este momento de la reanimación para administrar los medicamentos, que en este caso son expansores de volumen. Doctora Mayabes, doctora, ¿cómo está, doctora? ¿Cómo está?
emergencia una paciente que ha sido referida, gran multípara, tiene antecedentes de prolapso de cordón irreductible y además tiene desprendimiento de placenta. Doctora, y al revisarle, ¿es un embarazo a término? Sí, embarazo a término, 38 semanas, presentación cefálica. ¿Es feto único o hay...? Es feto único, doctora. Feto único, doctora. ¿Ya han roto bolsa, doctora? Sí. ¿Y el líquido amniótico cómo está? Se rompió en su domicilio hace 8 horas, el líquido es meconial. Meconial. ¿Algún otro factor de riesgo, doctora, que nos pueda ayudar? Le hicimos un monitoreo fetal y se ha visualizado presencia de bradicardia fetal sostenida con desaceleraciones tardías y un estadio 3, doctora. Bien, doctora, muchas gracias. Seguramente esa paciente ya está subiendo a quirófano. A quirófano, sí, doctora de emergencia. Sí, doctora, nos vamos a preparar todo el equipo de reanimación y ya vamos a ir a la cesárea entonces. Gracias por el informe, doctora. Doctora Payares. Doctora, estoy trayéndole al padre para que usted le informe sobre la situación de su esposa. Le presento al papá, doctora. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo está, Soy el señor? familiar del paciente. Quisiera saber un informe de cómo está, ¿no? Sí, estamos, seguramente ya un poco le he explicado la obstetra. Es una situación muy difícil, ¿no? Es una señora que ha venido, se habrá informado que es una señora que ha venido de emergencia. El bebé, que en vez de salir la cabecita, ha salido primero su cordón y está presionando eso, entonces hay un sufrimiento fetal y al margen de eso también se está desprendiendo su placenta y obviamente pues, seguramente va a tener pérdida de sangre también. Es una señora, es su esposa en este momento, es una paciente muy delicada, muy complicada y por ende también el bebé es difícil esta situación, ¿no? Entonces, para nosotros también, para todo el equipo de obstetricia y para el equipo de neonatología, es una situación muy difícil y es difícil también contarle esto a usted, pero no podemos ocultarle la realidad. Entonces estamos informándole como para que nos ayude en esta situación. Seguramente la cesárea, cómo vienen las condiciones, seguramente el bebé va a venir aquí a terapia intensiva, va a necesitar seguramente intubarle o hacer alguna otra situación. Nada raro también que anemice el bebé o si es que va a haber mucha pérdida. Con el objetivo de preparar la adrenalina, vamos a primero diluirla. Recordemos, vamos a enfocar a la ampollita. Recordemos, la ampolla viene solamente de 1 cc en una concentración de 1 en 1000, pero es muy concentrada para un recién nacido, por eso debemos diluirla. Diluimos el cc de la adrenalina con 9 cc de agua destilada. Repito, 1 cc de adrenalina en 9 cc de agua destilada. Es lo que en este momento el encargado, la doctora encargada de las drogas, está preparando. Y tenemos que llegar a un total de 10 ml. 10 ml. Esta es la adrenalina preparada. Una vez que hemos hecho esto, posteriormente vamos a proceder a identificarla como adrenalina en 1 en 10.000 y luego vamos a cargar una jeringa de insulina para la adrenalina endovenosa y una jeringa de 5 cc para la adrenalina endotraqueal. En este momento, la doctora va a proceder a preparar. Continuando, aquí tenemos ya en la jeringa que tiene la concentración de 1 en 10.000 de adrenalina conectada a una llave de 3 vías. Y al lado tenemos una jeringa de insulina vacía. Ahora vamos a cargar todo el cc de la jeringa de insulina de esta dilución de 1 en 10.000. Fíjense la posición de la llave. La doctora va cargando hasta 1 cc. Hemos estimado por ecografía el peso del paciente en 3 kilos, por lo tanto, en la dosis correcta vamos a administrar 0.6 ml a 0.9 ml. Por lo tanto, con esta jeringa ya tenemos todo bien cargado y preparado. Una vez que está así, vamos a cargar para la administración endotraqueal. En la endotraqueal, si tomamos en cuenta, vamos a necesitar ese peso de 3 kilos, vamos a necesitar 3 ml. Pero vamos a cargar 5 ml por seguridad, porque no hemos visto todavía al paciente y puede ser que tenga aproximadamente un mayor peso, o sea que siempre nos vamos a asegurar. Fíjense que las jeringas
se encuentran adecuadamente identificadas. 5 ml, ya está justo la doctora en 5, están identificadas para evitar riesgos. También hemos preparado, por favor doctora, si nos muestra la jeringa de 50 ml, el suero fisiológico. Doctores, doctora María, doctora Leila, doctora Escalante, doctora Rodríguez. Vengo a informarles que acabo de conversar con obstetricia. Están asistiendo en este momento al quirófano a una paciente que ha llegado de emergencia. Es un embarazo a término, un feto único, es un meconial asfixiado. Y entre sus antecedentes es una señora que, bueno, es una procedencia de cordón irreductible, y sobre eso ha sumado que tiene un desprendimiento de placenta, entonces sangrando. Entonces está entrando a quirófano, y yo quisiera, doctores, que organicemos nuestro equipo para una posible reanimación, ¿no? Entonces, como líder... ¿Y el bebé cómo está? Para prepararlo. Para preparar, según el monitoreo de urgencia que le han hecho, el bebé está con aceleraciones y desaceleraciones. Aparentemente está en fase 3, así que seguramente es asfixiado y es un bebé complicado, ¿no? Como conocerán ustedes, así que hay que prepararnos hasta reanimación avanzada. Y puede ser, doctor, como esa placenta y es tan grande, seguramente vamos a necesitar también llegar un poco más a lo que son reposición de líquidos, ¿no? Entonces, doctores, nos prepararemos. En este sentido, yo quisiera que en la parte de pasos iniciales y... Doctores, recién nacido, no llora, está hipotónico, vamos a iniciar vamos a realizar pasos iniciales. Es un meconial, vamos a aspirar primero cavidad bucal, luego cavidad nasal, pasamos a secar de arriba hacia abajo, cambiamos este paño, colocamos el otro. Como es un bebé que no está llorando, estimulamos la espalda, la planta de los pies y evalúe, doctora. De latido cardíaco, de frecuencia no respira. Inicio la ventilación a presión positiva, coloco la máscara sobre la cara del recién nacido, presiono y ventilo. Ventila 2-3, ventila 2-3, coloque doctor oxímetro de pulso. Ventilo 2-3, ventilo 2-3, ventilo 2-3, ventilo 2-3. 15 segundos. Ventilo 2-3, ventilo 2-3, ventilo 2-3, ventilo 2-3. Frecuencia cardíaca en 40, tórax no expande, el bebé se ve pálido. Hago pasos correctivos, reposiciono al recién nacido, ajusto de nuevo mi máscara, vuelvo a ventilar. Ventilo 2-3, ventilo 2-3, ventilo 2-3, ventilo 2-3. Ventilo 2-3, ventilo 2-3, ventilo 2-3, ventilo 2-3, ventilo 2-3. Mantengo una frecuencia cardíaca en 40, paso, tórax no expande, se ve pálido. Cavidad bucal, cavidad nasal. Concentración. Coloque ventila 2-3, ventila 2-3, ventila 2-3. Ventila 2-3, ventila 2-3, ventila 2-3, ventila 2-3, 15 segundos, aumento presión a 30, ventila 2-3, ventila 2-3, ventila 2-3, ventila 2-3, ventila 2-3, ventila 2-3, concentración de oxígeno a 5. Aumento presión a 40 centímetros de agua, ventila 2-3, ventila 2-3, ventila 2-3, 100% recibo. 15 segundos, ventila 2-3, doctor Escalante. Frecuencia cardíaca continua con 40, tórax no expande, expresión 60%. Ventila 2-3, ventila 2-3, Escalante, ventila 2-3, ventila 2-3, ventila 2-3, ventila 2-3, paso Rodríguez. No es otra. Intubado.
medir toda la distancia. 9 centímetros, doctor. Colocando el detector de CO2, doctora Rodríguez, aquí tiene. Ventilo, 2-3, ventilo, 2-3, ventilo, 2-3, ventilo, 2-3. Entrada de aire bilateral. 2-3, ventilo, 2-3. Que fijar en tu ventila 2-3, ventila 2-3, ventila 2-3. Doctor, masaje. Y 1, y 2, y 3 y ventila. 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 2 y 3 y ventila. Y 1, y 2, y 3 y ventila. Y 1, y 2, y 3 y ventila. Y 1, y 2, y 3 y ventila. Y 2, y 3 y ventila. Catéter introducido, 4 centímetros, retorno de sangre preparado vía umbilical. Y 1, y 2, y 3 y ventila. Y 1, y 2, y 3 Frecuencia cardíaca que no está aumentando. Doctora Pallares, prepare para administrar adrenalina vía endovenosa por catéter umbilical. Pasando adrenalina por vía umbilical, pesa el paciente 3 kilos, administrando rápidamente 0,9. 2 y 3 y ventila. Y 1, y 2, y 3 y ventila. Y 1, y 2, y 3 y ventila. Y 1, limpiando vía con más solución. Y 1, y 2, y 3 y ventila. Y 1, y 2, y 3 y ventila. Y 2, y 3 y ventila. Y 1, y 2, y 3 y ventila. Recién nacido, pálido. Y 1, y 2, pulsos que no se perciben. 3 y ventila. Doctora, prepárese para realizar administración de soluciones cristaloides vía umbilical. 3 minutos, doctora. Pasando solución fisiológica. Preparado 30 ml. Pasando lentamente. 2 y 3 y ventila. Y 1, y 2, y 3 y ventila. Y 1, y 2, y 3 y ventila. 2 y 3 y ventila. Y 1, y 2, y 3 y ventila. 6 minutos. Aumento de la frecuencia cardíaca. 2 y 3 y continuando. Y 1, y 2, y 3 y ventila. 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 Expansor de volumen concluido. Y 3 y ventila. Y 1, frecuencia cardíaca de 80 latidos por minuto. Pasar a comunicar a neonatología, por favor. 3 y ventila. Y 1, y 2, y 3 y ventila. Doctor Chavarría, suspenda el masaje cardíaco. Continuamos con ventilación a presión positiva. Ventila 2-3, ventila 2-3. Ventila 2-3, ventila 2-3, ventila 2-3. Pasamos a trasladar al servicio de neonatología al recién nacido. Ventila 2-3, ventila 2-3, ventila 2-3. Muy buenas tardes, alumnos. Muchas gracias, Marcelo. Gracias por la presentación, a todos los docentes que participaron. Muy interesante, muy bonita, muy gráfica. Entiendo, todos hemos podido ver todos los pasos y repasar todos los pasos de reanimación desde el momento mismo en que nace el bebé, antes de que nazca el bebé, la comunicación y la conformación del equipo, el comentario hacia los papás y, por supuesto, hasta llegar al traslado del niño hacia la unidad de cuidados intensivos, porque obviamente era necesario. Felicito a los docentes, a la doctora Rodríguez, a la doctora Pallares y todos los que participaron en este magnífico video. Por favor, las preguntas para los estudiantes. Si alguien tiene alguna pregunta, proceda por favor a realizarla. Adelante. Doctor, es una pregunta. Adelante, adelante. En el caso de que el cordón umbilical estuviera dañado o su estructura anatómica no estuviera correcta para la realización de los pasos que nos acaban de mostrar, ¿qué es lo que tendríamos que hacer o por qué opción optaríamos? Gracias por su pregunta, es muy interesante. Doctora Rodríguez, por favor, si puede contestar. No es cierto esto. El acto no, el acto no.
Creo Bueno, que no, la doctora Pallares, por favor, doctora. Sí, en la experiencia de neonatología, lo que, o sea, lo que puede haber malformaciones a nivel de las arterias, ¿no? Principalmente a veces nacen con una arteria única, pero en la parte venosa no hemos tenido, ¿no? Entonces, si aún así fuera, como indica como es su pregunta del alumno, tenemos la otra alternativa, que es la canalización intraósea, ¿no? Entonces, esa situación, ¿no? Dañar no se va a dañar porque nosotros somos los responsables de ligar, ¿no? Entonces, cuando habla él si hay algún daño o alguna laceración, no lo vamos a hacer porque nosotros es los que vamos a decir al obstetra cuándo va a cortar el cordón y a qué altura, ¿no? Entonces tenemos un cierto margen, porque desde el momento que hacemos desde la piel del cordón, tiene que ser 2 dedos para arriba o dos arriba y 2 abajo donde vamos a ligar. Tenemos casi 4 centímetros. Siempre es conveniente cortar un poco más, ¿no? Para arriba, para efectivamente, para después volver nosotros a ligar con el cordón y buscar, cuanto más cerca sea los 2 centímetros, hacemos el corte, más anatómicamente vamos a poder encontrar nuestras 2 arterias y nuestra vena, ¿no? Entonces, a lo mejor si lo hacemos muy corto, como dice, podemos dañar, pero por esa razón, si está viniendo un bebé en esa situación, entonces siempre el cordoncito hacemos cortar o dejamos un poco más largo, ¿no? Entonces, y si hay malformación, que es raro, en la vena principalmente no se ha visto experiencia, por lo menos en mi hospital, en el hospital, o no sé si alguno de ustedes, colegas, ha tenido esa experiencia, pero tenemos la otra alternativa, que es la intraósea, ¿no? Gracias, doctora. En realidad, acotar un poquito a lo que preguntó Eric. En realidad, evidentemente, tal vez el momento del corte es muy importante. Recuerden ustedes que cuando cortan el cordón deben hacerlo aproximadamente a 2 centímetros de la piel del bebé. ¿Por qué? Porque de esa manera la vena se encuentra a las 12 en punto y las 2 arterias a las 4 de la tarde y 8 de la noche. ¿A qué me refiero? Que cuando han canalizado, han cortado, van a observar que la vena, que es mucho más grande, es así más amplia, es bien tortuosa, es irregular, no es redondita, se encuentra situada mirando directamente al mentón, o sea, a la cabeza del bebé, por eso decimos a las 12. Y las arterias se encuentran a los lados hacia abajo, hacia las extremidades, porque van directamente a los riñones, recuerden. Entonces, de esa manera pueden identificar bien. Y desde luego, pleno acuerdo con la doctora, que no hay malformación venosa umbilical, ¿no? Porque claro, es única vía de nutrición del niño. Sí hay arterial, lamentablemente una sola arteria, habitualmente lo encontramos, pero esa es en realidad la medida a tomar, ¿no? Cortar bien, el corte que sea muy horizontal, no oblicuo, para evitar riesgos de no poder introducir. Y si no se puede, pues ahí ya tienen ustedes la vía más rápida, que es la vía intraósea. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún compañero? ¿Alguna otra pregunta tiene? Doctores, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuántas dosis de adrenalina se podría utilizar si es que el recién nacido no responde a la primera? Bien, ¿alguien que quiera contestar de los colegas? ¿La palabra? Sí, doctora Rodríguez, por favor. Muy buenas tardes a todos los alumnos. Contestando a la pregunta de la señorita, la adrenalina la vamos a utilizar, dependerá del momento en que nosotros estamos y del tiempo que estamos. Generalmente hemos llegado a unas 3 a 4 dosis, pero considerando también el tiempo de reanimación que hemos hecho en el recién nacido. Recuerden que al minuto, hasta los 5 minutos, más o menos unos 3 o 4 minutos, tenemos un periodo de reanimación y posterior a ello la recuperación del recién nacido con factores de riesgo perinatal va a ser más problemático. Entonces, y como ya estamos llegando a los 5 minutos donde tenemos que calificar el Apgar de ese recién nacido, entonces dependerá de los minutos de vida y a su vez
de los factores que están rodeando a este recién nacido. Gracias, doctora. Ha sido, creo, clara la respuesta. Tal vez acotar un poquito en el sentido que recuerden, habitualmente ustedes tienen un tiempo para hacer reanimación. Si no encuentran una respuesta favorable a la reanimación, pues a veces hay que considerar hasta suspenderla. No se olviden que un Apgar de 0 a los 10 minutos o una asistolia sostenida durante 10 minutos es indicación de suspender. Hasta ahí, ¿cuántas dosis puede haber puesto? 3, ¿no es cierto? 3 dosis. Por lo tanto, generalmente uno se detiene en 3. Hay controversia todavía si es que queda todavía algo de latido, una bradicardia extrema, vayamos a pensar 30 latidos por minuto, ¿y qué hacemos? Suspendemos ya con la tercera, cuarta dosis. En realidad es controversial, todavía no se ha definido. Depende un poco la característica del niño y los antecedentes previos a su nacimiento para decidir si vamos a continuar o no. Gracias por la pregunta. ¿Alguna otra duda más que tenga? Doctores, buenas tardes. Mi pregunta era, ¿en qué momento se le pesa al pequeño? Sí, doctora o doctor Medina, si está presente. Buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes. En realidad, cuando se tiene que hacer la reanimación, respondiendo a la pregunta, no se hace el pesaje del paciente porque se pierden segundos muy valiosos. Como ustedes han podido ver, nosotros tenemos que hacer la reanimación por tiempos. Entonces, muchas veces nos vamos a manejar, como en el caso problema que tuvo el doctor Chavarría, mediante algún dato ecográfico, o muchas veces vamos a tener que hacer un cálculo nada más según el tamaño del paciente de cuánto podría estar pesando, ¿no? Hacer un cálculo rápido si lo ven muy prematuro, tal vez pensar que puede estar en 1 kilo, 1,5 kilos, 2 kilos, de tal manera que se pueda hacer la medicación de acuerdo a ese cálculo rápido, pero lastimosamente no se puede pesar al paciente durante la reanimación, sino hasta después de la reanimación, ¿no? Eso es uno de los criterios que se debe tomar para hacer los cálculos, ¿no? Va a ser un cálculo rápido muchas veces. Gracias, doctor. ¿Alguna más? ¿Alguna pregunta? Gracias, Abigail. ¿Alguna pregunta más, por favor, jóvenes? Doctores, buenas tardes. Una pregunta. ¿Cómo podríamos darnos cuenta en caso de que administraríamos mal la dosis de adrenalina, en caso de que diéramos de más? ¿Qué podríamos hacer? Gracias. Doctora Litsi Maturano, por favor, si puedes responder. Un exceso de dosis, por ejemplo, nos dice la compañera, ¿qué habría que hacer? Bueno, lo ideal sería que no pase eso, ¿no? Pero si estuviéramos frente a esta situación, ¿cómo vamos a darnos cuenta? El niño va a estar taquicárdico, porque como hemos visto, esa es una de las funciones de la adrenalina. Una corrección en ese caso, no, nada. Tendríamos que ver cómo es la respuesta del recién nacido. Vamos a evaluar, simplemente vamos a seguir con la reanimación, evaluar al niño, seguir haciendo las compresiones, la ventilación, 30 segundos después volver a evaluar y si ya has recuperado, bueno, ahí ya pasa al siguiente paso de la reanimación. Gracias, doctora, gracias. Doctor Medina. Doctor Medina, adelante. Sí, bueno, gracias, doctor. Un poquito con respecto a la pregunta que ha hecho la señorita y un poco refiriéndonos a la anterior pregunta, sería bueno tal vez empezar con la dosis, una dosis, no la dosis tope, para de esa manera poder hacer un cálculo y no llegar a dosis muy altas, ¿no? O sea, si nosotros estamos haciendo el cálculo, seguramente podremos haber hecho un cálculo no perfecto en gramos, nos podemos equivocar 100, 200, 300 gramos incluso. Entonces, si nosotros vemos los márgenes que ha explicado la doctora Rodríguez en cuanto a lo que es la adrenalina, tanto por vía umbilical como por vía endotraqueal, tenemos márgenes, ¿no? E incluso dentro de la reanimación, cuando el paciente no ha mejorado,
nosotros podremos aumentar un poco la dosis. Entonces, en ese caso, quizás no sea lo ideal empezar con la dosis máxima, o sea, 0.3 por el peso del paciente calculado por vía umbilical o 1 por vía endotraqueal. De esa manera, nosotros vamos a evitar llegar a una dosis muy alta. De todas maneras, en algún artículo que había leído sobre el tema de dar mayores cantidades de adrenalina, no se ha visto grandes cambios dentro de la reanimación, sino que se ha visto algunos cambios posterior a la reanimación como un aumento de la mortalidad. Pero eso no se puede. Por favor, sus micrófonos, señorita Martínez. Entonces, no se puede atribuir exactamente a que la adrenalina ha sido la que haya aumentado la mortalidad, ¿no? De todas maneras, dentro de la reanimación, en los estudios en los que hemos podido leer, no habría algún gran cambio con respecto al paciente. Gracias, doctor. Ese es uno de los motivos por los cuales también se diluye la adrenalina. Recuerden ustedes que la estamos pasando bastante diluida, ¿no? En concentración muy suelta para permitir un poquito la administración más segura. Recuerden que en pacientes adultos o en niños las arritmias son la manifestación tóxica más significativa, pero hasta ahora no se encuentra en el grupo neonatal. Ha habido periodos en que hemos tenido que pasar adrenalina a goteo continuo, lo recordarán todos y seguro lo aplican en el hospital actualmente, y inclusive a goteo continuo, vale decir con bomba infusora, no hemos tenido el efecto. Sí, el efecto vasoconstrictor periférico es muy llamativo, a muchos nos asusta, por la cara del niño se ve rojita y el cuerpo está blanco literalmente, pero es un efecto muy transitorio, muy rápido, pasa muy rápidamente y el paciente se recupera muy pronto. ¿Alguna duda más? Doctores, buenas tardes. Yo tenía otra duda. Quisiera saber qué criterios podríamos tener para elegir lo que son los paquetes, ya sea de glóbulos rojos o el líquido cristaloide como expansores de volumen. Bien, la palabra. Me voy a permitir responder a la pregunta. En realidad, evidentemente, es muy importante porque la pregunta va ligada a lo que se ha hecho en nuestro ejemplo. O sea, vale decir, yo agregaría algo más a la pregunta. Cristaloide, o sea, vale decir solución fisiológica, paquete globular o sangre entera. Es una duda que inclusive el texto deja un poquito abierta para el análisis y me alegra la pregunta porque permite decidir en cuanto a la característica del paciente. Yo soy de la opinión, y seguro va a generarse controversia entre los colegas, que en mi criterio la solución ideal en el paciente, el caso clínico que hemos presentado, debió ser paquete globular de sangre 0 RH negativa, por un doble motivo. El paciente venía con una procedencia de cordón, o sea, vale decir, un secuestro hemático en placenta y una, por supuesto, hipovolemia en el niño, y además tenía un problema de hemorragia. O sea, vale decir, tenía doble motivo para el niño estar anémico, ¿no es cierto? Entonces, dependerá del caso clínico que usted evalúe para tomar la decisión cuál de ellos usar, pero además de lo que tenga a la mano. Porque muy frecuentemente, si usted ha podido, por ejemplo, en este caso, prever la reanimación avanzada, como ha visto, hemos preparado la solución antes de que nazca el niño, porque ya sabíamos que iba a necesitarla, pues tal vez hubiera sido lógico preparar sangre, ¿no es cierto? Pero si no tienen sangre del grupo 0 RH negativo y no puedo hacer la compatibilidad con la madre, probablemente lo más lógico es que tenga que usar suero fisiológico. Ahora, la controversia que pongo a los colegas es, ¿qué hacemos? ¿Ponemos paquete globular o sangre entera? En mi criterio es un paquete globular para evitar la hipervolemia. Pues un niño muy chiquitito. ¿Pero qué opinan, colegas? ¿Cuál es su opinión? Si tenemos disponible, yo creo también, considero que el paquete globular sería lo indicado, pero es muy poco probable. Generalmente ni en el banco de sangre hay mucha cantidad de grupo O negativo. Lo que es más accesible, lo que siempre lo tenemos a mano, es las soluciones cristaloides, ¿no? Esa es mi opinión. Gracias, doctora.
Buenas tardes. En Doctora cuanto Leiva. a si paquete globular o sangre entera, lo que tenemos disponible en el banco de sangre actualmente son paquetes globulares. Entonces, esa es la indicación. Ya no se utiliza como antes utilizábamos sangre entera, ¿no? Por los riesgos y contraindicaciones que hay. Entonces, el paquete globular nos serviría. Doctor Medina. Bueno, definitivamente de acuerdo con usted, doctor. El paquete globular en una pérdida sanguínea sería tal vez el ideal para ese paciente. El uso de sangre entera, pues ya hace una buena cantidad de años, es más, unos 40, 50 años, que está en desuso prácticamente debido a los riesgos que menciona la doctora Leida. No nos olvidemos que los paquetes globulares o toda la sangre teóricamente debería ser desleucocitada, ¿no? Es una de las normas y eso es un proceso que se debe hacer en un banco de sangre. Y también incluso en pacientes menores de 1,5 kilos se debería manejar sangre irradiada, ¿no? Para poder destruir cualquier agente viral que se le pueda transmitir mediante una sangre entera. Si hablamos de la emergencia, pues como mencionan también, lo que está a mano siempre en una unidad de cuidados intensivos y neonatales son la solución fisiológica y es lo más rápido que vamos a tener, pero si nos pondríamos a pensar en un mundo ideal con una reanimación haciendo las pruebas cruzadas con la madre, pues muy de acuerdo con usted, el paquete globular sería la opción número 1, ¿no? Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Adelante. Yo les formulo a todos, estudiantes y docentes, una pregunta. En el video último, o sea, vale decir, donde se ha hecho la reanimación, hemos observado que cuando se empezó el masaje cardíaco, debido a la persistencia de la bradicardia, ¿no es cierto?, pese a la ventilación a presión positiva efectiva, inmediatamente se empezó la colocación de la vía umbilical. ¿Este procedimiento es un error o está bien hecho? ¿O debió primero por lo menos dar 1 minuto de masaje cardíaco coordinado con ventilación a presión positiva y luego recién ahí, después del minuto, donde vemos que todavía sigue con una frecuencia cardíaca por debajo de 60, pese a la coordinación adecuada y pese a haber descartado todos los demás factores, entrada de aire asimétrica, tubo bien limpio, que no hay neumotórax, que la coordinación es buena, que la compresión es adecuada, recién ahí poner la vía? ¿Cuál es la opinión que tiene? Doctor. Sí, díganos. ¿Cómo Bien, está? buenas tardes. Mi opinión sería que lo ideal sería esperar todavía 1 minuto, ¿no? Pero tenemos que analizar que los antecedentes del paciente, o sea, ya estaba sufriendo mucho, entonces era probable que se iba a necesitar. Entonces ha sido oportuno actuar antes. O sea, esa es mi opinión. Gracias. Gracias a usted. ¿Alguna otra opinión, por favor, queridos estudiantes? ¿Alguien tiene otra idea? Doctor. Sí, adelante, por favor. Yo creo que primero, en los 30 primeros segundos se tenía que hacer la ventilación a presión positiva efectiva y después, como usted indicó, en 1 minuto teníamos que evaluar lo demás, ver lo de Mr. Sopa y verificar si estaba fallando con las otras cosas y recién poner la vía umbilical. Gracias. Recordemos que la vía en este caso se puso ya cuando se empezó el masaje cardíaco. Ya se hicieron pasos correctivos, se dio ventilación a presión positiva, no resultó, se empezó el masaje cardíaco y ahí recién empezando el masaje cardíaco ya se fue colocando la vía endovenosa. ¿Alguna opinión en cuanto a los docentes? Doctor, cuando hicimos la grabación estaba el 1 minuto
hicimos el 1 minuto. Yo creo que ha sido una cuestión después, un recorte o algún problema técnico ahí. Pero bueno, recuerde, es hacer el 1 minuto de ventilación. Recuerde también en la grabación nosotros habíamos administrado la primera dosis endotraqueal. Ya se había administrado la primera dosis endotraqueal de la adrenalina, entonces mientras canalizábamos nuestra vena umbilical para hacer la administración de la adrenalina endovenosa, ¿no? Entonces, es importante tomarnos ese minuto hasta ver si responde o no el miocardio a la compresión torácica con la ventilación, ¿no? Y después siempre plantearnos nuestra nueva evaluación, que es si continúa por debajo de 60, rápidamente administramos vía endovenosa nuestra dosis de adrenalina, pero ya tenemos que estar canalizándola en ese momento nuestra vena umbilical, ¿no? Pero eso es buena la observación porque el video esa parte no lo hemos visto, ¿no? Gracias, doctora. Mire, es controversial, como ven ustedes, pero yo, contrariamente, estoy plenamente de acuerdo con la estudiante en su primer presentación. Ya debió ponerse cuando se empezaba el mensaje cardíaco. ¿En qué fundamento este criterio? El paciente iba mal, tenía antecedentes ya hemorrágicos, tenía bradicardia fetal extrema, desaceleraciones tardías, ya el paciente estaba en un monitoreo grado 3 y claro, no estaba respondiendo. El tardar, el hacer 1 minuto de masaje y después empezar la vía representa un riesgo para el paciente porque se pierde tiempo en hacer la canalización umbilical. No es rápido. Ustedes han visto, se ha tardado todos esos minutos en colocar la vía. Por lo tanto, es prudente cuando usted, y así lo reza el texto, recuerden ustedes, lo puntualiza exactamente en la parte de consideraciones especiales. Indica, si ustedes encuentran que hay riesgo de que el paciente realmente requiere drogas, empiece la aplicación de la vía cuando empieza el masaje cardíaco. O sea que adecúense, chicos, a lo que están viendo en el paciente, a la realidad del contexto de su niño y de acuerdo a eso van a poder actuar con mayor precisión. Bien, gracias. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta o comentario? Doctor, en el texto decía que al momento de poner el catéter venoso umbilical teníamos que bajar la frecuencia de las compresiones cardíacas. Si no se bajaría estas compresiones y seguimos con la misma presión y la misma frecuencia, ¿cuáles serían las consecuencias o por qué se tiene que hacer eso? Gracias. Bien. Gracias por la pregunta. Doctor Medina, por favor, si puede contestar. Bien, en realidad lo que nosotros tenemos que hacer es suspender momentáneamente, un segundito probablemente, el masaje, me imagino para lo que es la evaluación. No sé si he entendido bien la pregunta. Para la evaluación, ustedes tienen que suspender 1 segundo lo que es el masaje y después auscultar. No sé si me he entendido bien, no he escuchado muy bien, tenía algo de interferencia. Doctor Medina, pregunta a Abigail que cuánto tiempo debemos suspender o disminuir la intensidad del masaje al momento de realizar la onfaloclisis. En realidad no tendríamos nosotros que modificar eso, ¿no? No deberíamos modificar lo que es la frecuencia. ¿Por qué? Porque nosotros estamos dejando, en el momento en que nosotros hemos empezado a hacer el masaje cardíaco, en la posición en la que ha tomado el masajeador, que es a la cabecera del paciente, nosotros tenemos que seguir con lo que es el masaje dando 120 eventos en 1 minuto, y obviamente el personal que está a cargo de lo que es el colocar el catéter umbilical va a tener el espacio suficiente en la parte inferior para colocarlo, ¿no? No deberíamos tampoco modificar la frecuencia porque obviamente nosotros estamos tratando de simular los latidos cardíacos de un paciente mediante las compresiones. Si nosotros disminuimos, vamos a hacer un bajo gasto, ¿no? Doctora Pallares. Acotando a lo que dice el doctor Medina, recuerden los alumnos que han estado siguiendo con la literatura, el único momento donde es
nada, seguramente es una sola compresión que va a dejar de hacer es en el momento que ya va a cortar con el estilete el cordón, ¿no? Una vez que ha fijado el nudillo, ya está, es para cortar, para que no haya error, digamos, ¿no? Cuando va a agarrar el bisturí. Es el único momento, pero eso le va a llevar ni medio segundo, porque es seguramente, vamos a decir, en el 1, seguramente un momento cortamos y nada más. Después, en la canalización y en el resto, no nos indica de que tenemos que parar ni todo lo que ha explicado el doctor Medina. Gracias, doctora. Sí, inclusive el texto nos dice que el que realiza la onflaleclisis anuncie que está cortando, para que en ese momento se pare y, claro, no haya riesgo de que corten al bebé, ¿no? Que le corten la piel o algo más. Por lo tanto, sí, se para un instante para poder hacer el corte y luego ya todo sigue. ¿Alguna otra duda más? ¿Alguna pregunta, por favor? Doctor, y en caso de un trauma obstétrico, que exista una rotura hepática, ¿cómo haríamos? ¿Cómo actuaríamos? Sí, doctora Aleida, ¿algún comentario? Trauma obstétrico, fractura o rotura hepática, hematoma hepático, nace el niño y requiere vía. En teoría no tendríamos lesión en la vena umbilical, aunque tendríamos que tener cuidado de que nuestro catéter, como ya se ha explicado, no tendría que ingresar tan profundamente hasta llegar a hígado, ¿no? Estos pacientes que tienen una lesión hepática por sangrado masivo van a hacer un shock, entonces tenemos que actuar inmediatamente y reponer cristaloides o sangre, tal como hemos aprendido ahora. No sé si se necesitaría otra vía, pero yo creo que esa vía es la que nos serviría igual, de la misma forma. Gracias, doctora. ¿Algún comentario más? Perdón. Doctor Medina. Bueno, en realidad, ante la posibilidad de un abdomen con una lesión, quizás, y esto ya pasa por una decisión personal, ¿no? Quizás yo elegiría tal vez la vía intraósea como una vía más segura, teniendo en cuenta de que tenemos o podemos ocasionar alguna lesión más a nivel de, sobre todo si en el caso del hígado. Al final, las soluciones que nosotros estamos colocando van al hígado. Si bien el catéter lo vamos a dejar a 2 o 4 centímetros y no vamos a ingresar a nivel intrahepático, las soluciones están yendo hacia lo que es el hígado. Entonces, como les digo, esto ya pasa por una decisión personal. Quizás si tengo la posibilidad de utilizar una vía intraósea ante un trauma abdominal severo, sería tal vez mi conducta, ¿no? Gracias, doctor. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Buenas tardes, doctores. Buenas tardes. Adelante. Tenía una duda. En el caso en el que el recién nacido presente o tenga, digamos, alergia a la adrenalina. Sí, doctora Maturano, por favor. Bueno, es poco probable que haya, no he visto, por lo menos nunca, en todos los casos de reanimación que he realizado, pero no en neonatos. Pero hay otros vasoactivos, ¿no? Pero sí, hay que saber también manejar los dobutamina, dopamina, noradrenalina, serían otras alternativas, pero yo la verdad no he tenido ningún caso, no he visto en ningún paciente con alergia a la adrenalina. Es más, se usa, ¿no ve? En casos de shock anafiláctico, la adrenalina. No sé si alguien podría opinar algo. Sí, doctora, la palabra. En realidad recuerden que la adrenalina es parte de nuestra producción natural. O sea, todos tenemos adrenalina, no podemos tener alergia a la adrenalina. Acuérdense que es parte de nuestra función natural. O sea, es más, en cualquier situación de estrés liberamos grandes cantidades de adrenalina y esta nos ayuda más bien. O sea, que no tengan temor, chicos. La adrenalina es, como les hemos explicado, muy bien tolerada.
Obviamente hay que dosificarla, hay que ponerla en su cantidad adecuada, apropiada, y hemos dicho la dosis es de 0.1 a 0.3 ml en la dilución de 1 en 10.000, si es que van a usar la vía intraósea o endovenosa, y 0.5 a 1 ml en la vía endotraqueal. Pero vayan tranquilos, todo está bien, o sea, es muy bien tolerado y no van a tener ese riesgo. ¿Alguna pregunta más? Perdón la palabra, como no hay preguntas, doctor. Doctor En Mena. realidad, yo quería también hacer mención de algo que hace unos años vi en una reanimación en un paciente recién nacido en Brasil. Explícitamente fue en Brasil, donde deciden utilizar adrenalina en el paciente, pero no canalizan la vía umbilical, sino que al tener una vía umbilical, directamente el reanimador coloca la aguja con dirección a lo que es la vena umbilical e inyecta la adrenalina a lo que es supuestamente el espacio o a la vena umbilical, ¿no? Entonces, siempre me quedó la duda de esa experiencia. Incluso hay un video de esto que está dando vueltas por el internet, donde se ve realizar esta maniobra de reanimación, ¿no? Entonces, yo por lo menos nunca he escuchado de esa vía o de esa administración. No sé, tal vez si alguien tiene algún conocimiento de eso, quizás nos pueda despejar la duda. Teóricamente es como pegarle a un hilo, ¿no? Inyectar directamente la adrenalina, pero no sé si alguien ha escuchado de esta posibilidad. Pero, perdón la palabra. Sí, doctora, siga, doctora. Perdón. Sí, interesante lo que comenta el doctor Medina, ¿no? Pero yo me pongo a pensar, si nosotros canalizamos nuestra vena umbilical en apenas 2 centímetros, si esperamos a que retorne sangre, al margen de eso, hemos administrado nuestro medicamento, pero hemos pasado otra solución para empujar, ¿no? Para que pueda llegar, pero porque está vasocontraído a lo mejor ese bebé también, ¿no ve? Entonces, solamente poniendo con aguja y esa mínima cantidad, ¿dónde le va a llegar? ¿Cuánto va a tardar si no tiene ese empujón que hemos hecho y que nos indica en reanimación neonatal, ¿no? Eso lo estoy pensando en voz alta, no sé, doctor Chavarría. Perdón, acotando, lo que pasa es que teóricamente no estamos administrando el medio centímetro o 1 centímetro porque no existe catéter, ¿no? Al no haber el catéter no hay necesidad de purgar y directamente entraría en la vena. Pero le vuelvo a decir, o sea, esto es un video que lo vi hace un tiempo, hace un año aproximadamente en una reanimación y para mala suerte de nosotros, el paciente mejora muchísimo, recupera la frecuencia cardíaca y la reanimación termina siendo un éxito, ¿no? Pero esto es como una anécdota que les quería comentar y ver qué opinaban sobre esto. Sí, la palabra, comentar también un poquito al respecto. En realidad, en mi criterio está totalmente contraindicado. Es poner un grave riesgo en el paciente, porque recuerden que la adrenalina extravasada es necrótica, o sea, va a provocar necrosis del área afectada. Imagínense, todos lo hemos vivido en el momento de la reanimación, cómo es todo. O sea, es una situación de gran estrés, donde la precisión es fundamental. Y agarrar una aguja con la precisión suficiente como para entrar dentro de la vena umbilical y administrar suavemente o rápidamente la adrenalina, pues es realmente muy, muy riesgoso, ¿no? Yo creo que esa es la mayor dificultad, ¿no? Porque al final, si se ha canalizado bien la vía, o excelente, va a entrar bien. Pero claro, es hacer correr un riesgo enorme al niño cuando sabemos que hay técnicas mucho más depuradas que nos dan la seguridad de una administración eficiente y segura. ¿Es cierto? Doctora Ley, su micrófono.
Estoy sin micrófono. Ahora está con. Además, todos los procedimientos que estamos aprendiendo, que están aprendiendo los estudiantes, están basados en la evidencia, ¿no? El programa de reanimación neonatal de la Asociación de Pediatría, Americana de Pediatría y a la Asociación Americana del Corazón, ¿no? Están evaluados en estudios. Entonces, todo lo que se está aprendiendo está avalado por no un estudio, sino por muchos. Y seguramente no se ha considerado poner la adrenalina directamente por todos los riesgos que se dan. Entonces, este procedimiento de canalizar la vena umbilical es seguro y hay que hacerlo como tal, ¿no? Gracias, doctora. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda que tenga? Yo les formulo una pregunta. El efecto de la adrenalina es teóricamente triple. Capacidad inotrópica, ¿no es cierto? Va a aumentar la fuerza contráctil del corazón. Una capacidad cronotrópica positiva va a aumentar la frecuencia cardíaca del niño y además un potente efecto sobre el aumento de la circulación coronaria, ¿no es cierto? Vale decir, va a aumentar la sangre en el corazón. Pero, ¿cómo puede aumentar la sangre? ¿Cómo justifican que aumente el flujo sanguíneo cardíaco? Porque lo que sabemos es de que en realidad la circulación pequeña, capilar, se contrae por el efecto de la adrenalina, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo va a aumentar la sangre, el nutriente hacia el corazón? Que evidentemente lo hace. Pero ¿cuál creen que es el mecanismo? Para entender mejor la acción de la adrenalina, es la pregunta. Doctor. Sí. Sería la vasoconstricción de los vasos sanguíneos periféricos. Ya. Y entonces, como se disminuye la luz de esos vasos, puede llegar un poco más de volumen al corazón. Bueno, algo así me imagino. Ya. A ver, más o menos va por ahí. A ver, vamos, doctor Medina. Bueno, en realidad sí, lo que me parece excelente lo que opina la señorita, ¿no? En un concepto bien básico es lo que sucede. Al haber vasoconstricción periférica, pues va a aumentar el flujo hacia lo que es las coronarias. De todas maneras, nosotros tenemos que recordar en mi básico conocimiento de farmacología que la adrenalina tenía una acción alfa y beta, ¿no es cierto? Alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, beta 3, son los receptores para la adrenalina. Y da la casualidad de que las coronarias tienen receptores beta 2. Esos receptores beta 2 son vasodilatadores. Y al tener específicamente esos receptores beta 2, pues todo lo contrario a lo que sucede en el resto del cuerpo, donde hay una vasoconstricción periférica, hay un mayor aumento de flujo por el efecto vasodilatador a nivel coronario. No sé si por ahí iba. Eso es lo que me acuerdo de mi... Gracias, doctor Medina, gracias. Sí, en realidad, acuérdense, ese es el efecto. Fíjense que el beta 1 es el cronotrópico y el inotrópico. O sea, al aumentar el inotropismo, la fuerza contráctil del corazón, y además el cronotropismo, al aumentar la frecuencia, hay un estímulo directo simpático. Y el estímulo directo simpático, ¿dónde repercute? En los receptores beta 2. Y el beta 2, ¿qué hace? Aumenta la presión sistólica y al aumentar, que ya lo comentaba la doctora Rodríguez, al aumentar la presión sistólica, inmediatamente por el estímulo beta 2 se produce la vasodilatación coronaria. Por eso es muy eficiente dentro del punto de vista de la circulación cardíaca, esencial para lograr un efecto positivo en el corazón de nuestro bebé. ¿Alguna duda más? ¿Alguna pregunta más que tenga? ¿Algún comentario, colegas? ¿Algo que quisieran decir? Tal vez en la experiencia de todos los colegas, ¿cómo definen, cómo se da cuenta el estudiante que va ya a hacer una reanimación? Dentro de poco en el internado les va a tocar ayudar
¿Y cómo se dan cuenta que el paciente está entrando en shock? En su experiencia personal, ¿cuáles son los signos que mejor podrían orientar al estudiante? Que ya nos hablaba la doctora Rodríguez de los signos del shock y la doctora Marlene también, pero ¿cuáles son los más sensibles y específicos para decir sí, el paciente está en shock y necesita aumentar su volemia en un recién nacido, en reanimación? ¿Algún comentario, colegas? Doctor Medina. Bueno, ya en la vivencia, ¿no? Nos ha tocado alguna vez hacer la reanimación en los diferentes trabajos que se ha tenido. Y bueno, la palidez es uno de los signos más importantes. Acostumbrarse siempre nosotros o tratar de acostumbrarnos a tocar un poco al paciente y ver la perfusión que tiene, también es bastante, o ayuda mucho a ver lo que es la posibilidad de que el paciente esté entrando en shock. Una reperfusión muy lenta nos ayuda. Serían básicamente lo que yo rápidamente evalúo en un paciente para poder darme cuenta si el paciente está en shock, ¿no? Gracias, doctor. ¿Alguien más, por favor? ¿Alguno de los colegas? Perdón, Doctora Leire. Los pulsos poco perceptibles o filiformes y lo que decía el doctor, el llenado capilar, ¿no? Muy lento. También habría que tomar en cuenta la presión arterial. Bueno, en ese momento probablemente no tengamos el tiempo, pero la parte de pulsos y el llenado capilar también. ¿Alguien más quiere opinar algo al respecto? Sobre la palidez, ¿no? La palidez va a ser importante, ese es un dato que no está yendo bien, pero el chico se va a poner más frío, ¿no? Se va a empezar a enfriar, y los pulsos, ¿no? Entonces ahí uno dice, esto está mal, ¿no? Entonces las cosas, claro, el paciente que ha salido con esa temperatura y no está mejorando es lo que se vive, ¿no? Es la palidez y el enfriamiento del bebé, ¿no? Entonces no estamos pudiendo resolver la situación y no estamos sacando adelante en la reanimación, ¿no? A este paciente es lo que uno percibe más, aparte de lo que es lo que sería la frecuencia cardíaca, la saturación, su presión arterial. Entonces esto solo viendo al paciente es la palidez, es el enfriamiento y los pulsos, ¿no? Pero es claro ese cambio que vamos a notar en un paciente que se está reanimando en la fase final. Gracias, doctora. Sí, yo diría recordar siempre, ¿no? O sea, cuando vean que la cosa no va bien, no mejora con todas las maniobras, piensen en la posibilidad de que se trata de una hipovolemia. O sea, se ha dado el masaje, es eficiente, es coordinado y no mejora. Se plantearán primero algunas dudas, es decir, a ver, ¿está bien intubado? ¿Es simétrica la entrada de aire? ¿El aire entra bien? ¿No está tapado el tubo? ¿La coordinación es buena entre lo que es masaje? ¿Está con oxígeno al 100%? Si todas esas respuestas han sido positivas y el paciente no mejora, pues de hecho es un problema de hipovolemia y confirma lo que comentan los colegas, ¿no? O sea, la palidez, el pulso filiforme, etcétera, apoya claramente la posibilidad de una hipovolemia. Bien, gracias a todos. Yo creo que ha sido una tarde productiva. Espero que les haya ayudado. No se olviden que en nuestra siguiente clase del próximo día sábado vamos a seguir hablando todavía en consideraciones especiales. ¿Qué pasa después de la reanimación? Estamos preparando una serie de casos clínicos que les va a resultar interesantes para su vida y útiles, por supuesto, para su vida profesional. Agradecer a todos, a los docentes, mil gracias por estar presentes, por su participación, a los estudiantes que participaron y a todos los que asistieron. Muchas gracias, anímense a preguntar. Recuerden que después de un tiempo ya no van a poder hacerlo, ya no vamos a estar con ustedes y claro, necesitan tener más información al respecto. Y ya entiendo a los que prepararon, doctora Marlene, el examen es a las 6, el examen. Perfecto, la doctora nos dice que está a las 6, entonces no se olviden entrar ya al campus. Mil gracias y bueno, será hasta nuestra próxima reunión. Buenas tardes. Los docentes. Gracias. 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 Luego. Gracias.